buenas tardes, Tal? profesor. ¿Cómo Muy buenas está? tardes. Muy bien, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Octavio? Todo bien, un placer ya poderlo conocer de persona, aunque sea de forma virtual. Y Un antes que placer nada, para mí también. me gustaría agradecerle mucho el hecho que aceptó nuestra invitación. Creo que usted tiene muchas cosas que decir, tenemos muchas cosas que aprender y la verdad es por eso pues que le agradezco personalmente en nombre de toda la escuela pues esta posibilidad que nos está dando de compartir con usted a su tiempo, ¿no? Es un Entonces, placer. antes que nada, pues me gustaría leer brevemente pues su currículum para presentarlo a, a los estudiantes aquí del diplomado. Una parte están aquí conmigo de forma presencial, otros están conectados de otros lados del mundo y a todas las personas, digamos, que se van conectando ahora en la red de la universidad. Santiago de Molina Rodríguez es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Madrid y doctor arquitecto por la UPM, con una tesis por la que recibió el premio extraordinario de doctorado de la misma universidad. Es director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sao Paulo, la CEU de Madrid, desde septiembre de 2021. Su interés en la docencia hace que desarrolle desde el año 2001 labores como profesor de proyectos. Es profesor titular de proyectos de la Universidad de San Pablo. Ha sido profesor asociado, visiting professor y guest professor en la UAH, en la ETSAM, en la ESAID, en la ETSAS, en la ETSAC, en la UIMP y la UAX en España y en PUC y UDP de Chile. También en Perú, India y Argentina. Dirige el blog Múltiples Estrategias de Arquitectura, dedicado a la divulgación e investigación de los procesos de arquitectura. Ha sido director del Instituto de Arquitectura del COAM desde el 2014 a 2016 y es director del Máster en Estudios Avanzados de Proyectos Arquitectónicos del CEU. Ha colaborado en el periodo entre el 2002 y el 2007 con Rafael Moneo. Por lo tanto, profesor, aquí ya no le voy a quitar más tiempo, le voy a ceder la palabra y empezamos a tomar apuntes. Muchísimas gracias. No, bueno, no, al revés, es un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con compañeros del otro lado del mundo y me cuesta mucho resistirme siempre que hay una invitación con estudiantes y con jóvenes por medio. O sea, eso es uno de los pecados que espero que no se hagan públicos porque enseguida uno se deja liar fácilmente. En todo caso, para mí es un placer estar con usted, Octavio, y con sus compañeros y estudiantes. Bueno, si me permite, me gustaría, antes de compartir la pantalla, poner en contexto lo que les voy a contar. O sea, sé que va a ser controvertido, muy probablemente luego tengamos tiempo para discutir, porque debo confesar que de lo que voy a contar no estoy muy seguro. O sea, sé que está fundado en datos que he tenido ocasión de contrastar, pero es una aproximación al tema de la vivienda que es heterodoxa, vamos a dejarlo así, ¿no? Porque no voy a hacer un recorrido por la vivienda colectiva, que es su tema, de la manera que cabría esperar en un manual, sino más bien desde el punto de vista de un amante de lo que significa la vivienda en toda la profundidad de la palabra y del significado. O sea, voy a intentar compartir, por tanto, la pantalla y espero que tengamos ocasión de... Bueno, no sé si voy a ocultar esto porque si no esto también lo están viendo ustedes, ¿no? Nosotros vemos todo bien, ¿Sí? todo Bueno, perfecto. pues esta conversación, que espero que sea una conversación más que una conferencia o algo más, estaba titulado con un nombre que hace referencia a muchas cosas de la arquitectura que hemos vivido, hacia una vivienda sin adjetivos. Hace referencia, desde luego, hacia una dirección, ¿no? Pero básicamente lo que les decía es que en realidad para mí esto es un problema. Si uno va al diccionario va a encontrar que la definición de vivienda que ofrece el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que es un lugar cerrado y cubierto construido para ser para ser habitado por personas. A nadie se le escapa que la definición, siendo
verídica y cierta para un arquitecto, para un estudiante, para alguien dedicado al mundo de la arquitectura y sobre todo consciente de los signos de los tiempos, es insuficiente. O sea, cualquier estudiante o cualquier profesional sabe en el siglo XX que, empezando por el título de su propio diplomado, que la palabra vivienda en sí misma se queda corta. Y de ahí viene la reflexión que propongo hacerles. O sea, la palabra vivienda es un sustantivo, pero estamos acostumbrados a verla rodeada de muchísimas cosas. Perdónenme la imagen así como de contraste. ¿Qué significa que de repente se me ocurra poner no es una publicidad, no está pagado, esto no es un patrocinio, entiéndanme. La reflexión tiene mucho que ver con lo que le pasa a la vivienda. O sea, si se fijan, en realidad, en este paquete de detergente no aparece por ningún sitio que es detergente. Remueve las manchas, a la primera cuida su ropa, pone Ariel, oxianillos, doble poder. Algo parecido le ha sucedido a la vivienda. O sea, de repente necesitamos que esté subtitulada, que esté acompañada de adjetivos, para que tenga para nosotros sentido. O sea, para nosotros, si se fijan, solo hay un sitio donde ponen todo el paquete detergente en polvo para lavar ropa. Eso es lo importante. Y sin embargo, fíjense que justifica su poder limpiador el detergente a través de todos los oxianillos doble poder y toda la semántica alrededor de esta cosa elemental, que es un jabón. Pues algo muy parecido sucede con el tema de la vivienda y con la vivienda en el siglo XX. O sea, se ha vaciado hasta tal punto de contenido la palabra vivienda que hemos hecho recaer su significado y su contenido en los adjetivos que la rodean. De este modo, al final, de lo que se trata es de articular o ver el sentido de la vivienda con ese adjetivo. O sea, confiamos su poder sustantivo de manera determinante, ¿no? Así podemos entender que la vivienda, con los extraordinarios poderes que tiene a su alrededor de limpiar, puede ser flexible, incremental, sostenible, colectiva, digna, accesible, mínima, obrera, social. O sea, ha ido, curiosamente, solo en el siglo XX, rodeándose y acompañándose de estos adjetivos. En realidad, antes del siglo XX, la vivienda era vivienda. Y si hacemos un repaso por los tratadistas a lo largo de la historia de la arquitectura, desde Vitruvio a Serlio, aquí les muestro el sexto libro de Serlio, perdón, que está realmente dedicado a la vivienda y es de los primeros tratados que tienen específicamente el tema de la vivienda como uno de sus libros aparte del de Giorgio Martini y otros, pero en realidad es vivienda. Y es vivienda en el sentido más amplio, sin ningún añadido. Yo creo que esto es verdaderamente significativo de lo que ha sucedido y nos permite estudiar lo que sucede con la vivienda del siglo XX de una manera muy especial. Si se fijan, en realidad la vivienda siempre ha sido el elemento protagonista y secreto de gran parte de la historia de la arquitectura. O sea, para la construcción de las pirámides se necesita vivienda alrededor. Vivienda que permite, esta planta hermosísima de la ciudad de Sesostris, que es donde viven los constructores de las pirámides. O sea, la vivienda es siempre y ha sido siempre una vivienda que construía el entorno que permitía el resto del hábitat humano. O sea, la vivienda está directamente relacionada con la ciudad. Pero es una vivienda ¿de qué tipo? ¿Es vivienda obrera, como hoy la entendemos? ¿Es una vivienda que podemos considerar social? ¿Es una vivienda que podríamos considerar customizable, flexible? Bueno, de esto va el debate que me gustaría plantearles hoy. Y empezando por lo que conocemos como vivienda social. ¿Qué es la vivienda social? En realidad la palabra social tiene que ver, tiene connotaciones políticas, evidentemente. Cuando se habla de vivienda social, lo primero que uno acude es también de nuevo a las definiciones estándar. La vivienda social es aquella que se alquila o vende a unos precios que no se rigen por el mercado, sino por la capacidad económica de los inquilinos interesados. O sea, aunque tiene connotaciones políticas, también tiene connotaciones puramente de mercado. O sea, es un producto. Cuando se habla de vivienda social, entendemos que es un producto que
se mueve en la periferia del mercado, del precio del mercado. La vivienda social, por supuesto, tiene connotaciones de orden político. O sea, entendemos que la vivienda social es aquella vivienda subvencionada, por un lado, o que es posible ofrecer a todas aquellas personas que no tienen acceso al precio de mercado a esa vivienda. En realidad, este es el gran debate, lo vamos a ver luego, pero la vivienda obrera, el adjetivo obrero, se sustituye pronto por el adjetivo social y por el adjetivo mínimo. Están en una cadena que luego vamos a ver porque conducen a sitios distintos. Pero en principio la vivienda social o el socialismo en la arquitectura tiene padres, ¿no? Empezando por Charles Fourier y el Phalansterio. Aunque Fourier habla de la vivienda y vivienda social o la manera social en que se debía vivir, encontramos que arranca, efectivamente, aunque Fourier no le llama nunca vivienda social, encontramos que el tipo de relaciones que se establecen dentro de su Phalansterio tiene que ver precisamente con una reestructuración de la sociedad. O sea, el Phalansterio es, como todos ustedes saben, es una de las grandes utopías que nacen en el siglo XIX y que en realidad pretende reestructurar la sociedad de manera que se reequilibre todos los problemas de tanto familiares, sociales, de riqueza que se estaban dando en ese momento. La estructura que propone Charles Fourier, que por otro lado merece la pena mantener en la memoria por cuanto que se ha convertido en una de las grandes utopías para cualquier arquitecto, tiene mucho que ver con una estructura arquitectónica que hoy vemos como puramente obsoleta, porque es una estructura del siglo XIX, simétrica, con una serie de patios, pero lo más interesante seguramente de Fourier en cuanto a ser un precursor de la vivienda social o de su ideología es cómo se establecen las relaciones laborales de horario dentro de este complejo que es el Phalansterio. O sea, la vivienda social está inscrita en su nacimiento o en su ideología desde el punto de vista de Fourier en una distribución de los horarios y de las tareas. O sea, para Fourier la gente no debe alienarse, por así decirlo, cuando está dentro de su Phalansterio, deben cambiar de actividades. Hay alguien que se tiene que ocupar no de todos los hijos, no de los propios. O sea, se socializa la vivienda, pero porque se socializa la vida misma, ¿no? La experiencia de la vivienda social acaba muy pronto entendiéndose como la vivienda comunista, la vivienda compartida en la que los grandes servicios comunes absorben lo que tradicionalmente estaba interiorizado dentro de la vivienda particular del burgués en el siglo XIX. Las experiencias de Gisburg, como hemos visto, como conocemos de las muchísimas viviendas colectivas, tienen el interés de cómo articular lo colectivo dentro de lo privado, ¿no? o de lo íntimo. Las propuestas, desde luego, de Gisburg no han perdido nada de interés. O sea, cualquiera que esté interesado en los modernos condominios o en las arquitecturas compartidas puede tener todavía en estos ejemplos de arquitectura soviética de los años 20 y 30, ejemplos maravillosos. Aquí podemos ver el ingenio de los espacios de circulación que son compartidos y que ofrecen verdaderos salones casi, ¿no? O el Narconfin que tiene todas estas tipologías tan fabulosas que no se han pasado en absoluto de moda, ¿no? O sea, curiosamente, la vivienda social va reduciendo su tamaño. O sea, en el momento que se coloca la palabra social, hay algo intrínseco a ese adjetivo que hace que se matice muchas de las cosas que le está sucediendo en términos de tamaño, superficie, precio a la vivienda. No solo porque el régimen político de turno esté presionando por dar solución habitacional al mayor número de personas posibles en un momento, sino porque incluso las soluciones que van ofreciéndose se van optimizando. Porque también, como veremos un poquito más adelante, la industria hace mucho para que esto se pueda hacer. Bueno, como ven, en realidad tiene esta sección es maravillosa. A mí me encanta la sección de arriba a la izquierda. Si se fijan,
es la que copia luego Le Corbusier en la Unité de Marsella. O sea, hasta Le Corbusier está copiando muchas de las cosas que aparecen en estos años de mano de Ginsburg, ¿no? Bueno, claro, el asunto de la vivienda social es qué porcentaje pertenece al individuo, qué porcentaje es compartido. Yo creo que eso es uno de los grandes temas, o que se ven también en todas las experiencias posteriores de Klein y lo que vamos a ver luego como vivienda, una de las derivadas de la vivienda social, que es la vivienda mínima. Y aquí tenemos seguramente los ejemplos más conocidos de vivienda social, los comienzos modernos. La vivienda social, en realidad, si se fijan, bueno, aquí tienen, digo, de los ejemplos más conocidos, y la imagen no ha dejado de tener vigencia, ¿no? Lo rápido que se pasa de moda los inventos técnicos, ¿no? El coche, qué obsoleto ha resultado con el paso de los 100 años casi que tiene. Sin embargo, las viviendas de Mies se siguen manteniendo con cierta frescura, ¿no? Pero ya vemos el vocabulario moderno pronto se dedica al tema de la vivienda social. O sea, asume que lo social es lo que debe ser barato, debe ser construido industrialmente. O sea, la industria juega un papel fundamental en la resolución de los problemas de la vivienda social. O sea, debe poderse hacer vivienda para la antigua vivienda obrera, debe convertirse en un instrumento no solo político, sino también social de transformación. Y estas son en realidad las viviendas de Mies van der Rohe que ofrece para la Wiesenhof de Stuttgart. Cualquiera que se tome el tiempo de estudiarlas con cierto detenimiento va a ver que ya tienen todos los ingredientes que vemos en muchas de las viviendas del siglo XX y XXI. O sea, es el núcleo compartido que da servicio a dos salas y que se repite con un ritmo que está muy directamente relacionado con una estructura que ya es de hormigón o metálica y que permite que las particiones interiores en realidad sean muy flexibles. Los inmuebles Villa Le Corbusier son otro de los ejemplos clásicos, ¿no? ¿Qué pasa? Le Corbusier, el programa de la vivienda obrera para él es fundamental en términos, si quieren, de salud, ¿no? O sea, la vivienda obrera no era una vivienda insalubre que se podía permitir el simplemente crecer a las afueras de las fábricas donde se estaba produciendo. O sea, la vivienda social, la vivienda del obrero debe permitir la vida saludable en su interior. No solo la vida saludable, sino es más, la vida higiénica. Y para eso debe poderse hacer ejercicio dentro de la casa, ¿no? O sea, aquí Le Corbusier le gusta mucho esta cosa del dibujar al boxeador obrero que sale de la fábrica y se dedica a dar golpes al bolo de boxeo dentro de su propio jardín, ¿no? Que está en su propia casa. En realidad es un obrero muy particular. O sea, Le Corbusier se inventa el habitante, un habitante que no existe. Nadie, ningún obrero a la salida de las fábricas compraría un mobiliario y tendría cuadros puristas. Sin embargo, ese es el ideario que le permite soñar a Le Corbusier, ofrecer la imagen de esa vivienda barata, pero a la vez que a la vez sirve de palanca, por así decirlo, a las transformaciones de la propia sociedad, ¿no? Esto no quería dejar de traerlo porque es un proyecto que hace Juan O'Gorman en México y que es hijo del año 32, muy poco después de los inmuebles Villa. O sea, en México estaba habiendo propuestas de vivienda social basados prácticamente en los mismos postulados de los grandes maestros y de la modernidad. Le Corbusier más tarde realiza este conocidísimo también ejemplo. O sea, estoy trayendo los ejemplos clásicos, por así decirlo, de lo que se entiende por vivienda social. O sea, la vivienda no es vivienda en solitario, por mucho que sea vivienda social. Y ese es uno de los grandes aprendizajes. La vivienda tiene un contexto y no es social si no atiende ese contexto. O sea, una vivienda que no atiende el sitio en el que crece, incluso hasta el punto de generar su propia ciudad, como en este caso, no puede ser social. O sea, en estos momentos se sabe que, los arquitectos saben que mucho del tema de la vivienda social depende ni más ni menos del sitio donde se implanta la arquitectura. O sea, una arquitectura no puede ser social simplemente por el precio, no puede ser social porque esté subvencionada. O sea, debe ser social porque tiene que tener o se integra en un tejido urbano
o no se integra en un tejido urbano, y de eso depende también que la sociedad se integre o cambie de estamento, de estatus social. Bueno, la imagen está preciosa del botellero, de una estructura donde se introducen las células. Habla también de el carácter individual, pero a la vez colectivo que tiene, ¿no? ¿Qué persigue para Le Corbusier? Antes que el precio, importa las vistas, el aire, el espacio, la luz, la doble orientación. Desde el punto de vista de Le Corbusier, lo social trasciende con mucho lo que era la antigua vivienda obrera. Y tiene que ver con esta imagen que veíamos antes tan ingeniosa que ya había adelantado Gisburg del corredor central y el espacio como lujo. O sea, una cosa es que la vivienda social sea económica y otra cosa es que no deba tener la totalidad de los lujos como antes habíamos visto en los inmuebles Villa, ¿no? Su testigo lo recogen tanto en los términos de circulación como en los términos de economía, Allison y Peter Edmondson en los años 60 y 70. La vivienda social es una que genera también barrio. Y si no hay barrio suficientemente fuerte alrededor, lo tiene que generar la propia disposición de las viviendas. O sea, genera sociedad. La vivienda social está responsabilizada no solo con ofrecer un cobijo, sino también con generar ciudadanos. Esto era, a lo largo de no demasiados años, esto fue un proceso que se fue desarrollando con creciente consciencia por parte de los arquitectos también. O sea, este era el contexto en el que se estaba desarrollando las viviendas de Allison y Peter Edmondson. Ahí veis al fondo los dos bloques de viviendas con los montículos en medio, pero este es el contexto urbano en el que se está dando esa intervención. En realidad, es tan social las viviendas para los Smithson como lo es el jardín. Los corredores están integrados en lo social. Los niños juegan. O sea, si no hay un sitio donde los vecinos puedan relacionarse, si no construyen sociedad, la vivienda social para toda esta generación no tenía sentido, no tenía profundidad, ¿no? Y este es lo que le ha sucedido mucho de aquella vivienda, ¿no? que por ejemplo, en el caso de los Smithson se demolió hace no demasiado. Claro, el fracaso de la vivienda social en los términos que lo planteó la modernidad, de ofrecer industria capaz de resolver los problemas sociales de alojamiento, se pusieron en cuestión y se han puesto en cuestión a lo largo de todo el siglo XX. O sea, las siguientes propuestas, seguramente, que han recogido más íntimamente el tema de lo social, han estado seguramente en sitios más inesperados. O sea, la propuesta de Álvaro Siza para la Quinta de la Malagueira es vivienda social. Es una vivienda social porque tiene que resolver un problema social, que es el realojo de barrios enteros. Y el asunto es que Siza sí que es verdaderamente uno de los grandes sabios de lo que significa la vivienda social para toda esta época. O sea, en realidad todo el barrio es tan grande prácticamente como la propia ciudad que tiene alrededor. Pero Siza se encarga muy bien de coserlo con la vivienda y con la ciudad. O sea, Siza entiende perfectamente que la vivienda social verdaderamente lo es en el momento que se integra y dialoga con lo que tiene alrededor. Cuando no crea guetos. La vivienda social, por mucho que sea barata, si gentrifica, aparta o aísla a la gente que da cobijo, deja de poderse apellidar o adjetivar como social. Las viviendas, por otro lado, os recomiendo que les echéis un vistazo por dentro porque son muy sencillas, pero ofrecen verdaderamente espacios de calidad. Esta es la población que tenía alrededor y los alrededores cuando se estaban construyendo en Évora. Era bonito este proyecto y sigue siendo verdaderamente interesante tener la ocasión de visitarlo porque respetaba y cosía muchos de los trazados habituales de lo que tenía alrededor. O sea, crece con mucho respeto hacia lo que, tanto las calles como la disposición de las viviendas, siendo muy sensible a lo que tenía alrededor, tanto de vegetación como por dónde pasaba la gente, ¿no? Y así acaba la vivienda social. Con el transcurso del siglo XX. O sea, se ha podido hacer ya cualquier cosa. O sea, si la arquitectura durante los años 90 y seguramente hasta el 2008
se puede colocar en términos, o se puede hablar de una arquitectura que ha buscado la sorpresa. La vivienda social no se ha aislado respecto a esta, iba a decir necesidad, pero no era necesidad, signos de los tiempos, me atrevería a decir más. Los signos de los tiempos de la vivienda también han ido por el gesto exagerado y siempre que fuera más barato que la vivienda de mercado. O sea, ha basculado el adjetivo de lo social hacia una situación en la que te podías permitir hacer lujos estructurales porque el global de la intervención o de la vivienda era aún así más barata que lo que ofrecía el mercado. O sea, se ha despojado de esta necesidad del contexto para justificarse, de la necesidad de la tipología incluso edilicia desde el interior. Tanto es así que MVRDV han demolido, incluso han llegado a finiquitar lo que antes era la industrialización como sistema repetitivo que te permitía abaratar precios. O sea, llegado a un punto la tecnología en el siglo XX, y sobre todo a finales del siglo XX, te permitía hacer cualquier cosa manteniendo el precio, es decir, abaratando. Así, uno de los grandes logros de la industria o de los grandes esfuerzos de la industria a lo largo del siglo XX en relación a la vivienda social fue la de optimizar los procesos, los recursos, organizar las obras y los materiales de manera que se abaratara. La industria del siglo XX ha permitido individualizar cada uno de las viviendas que estaba proponiendo. El Silodam de Ámsterdam pueden ver la colección enorme de tipologías de vivienda, con lo cual se ha vuelto a romper de nuevo esa relación que antes parecía unívoca entre lo social, lo barato, a través de la repetición sistemática que veíamos antes en Ginzburg. O sea, en Ginzburg las tipologías se repetían relativamente mucho comparado con lo que pueden hacer MVRDV en esta especie de collage de viviendas sociales apiladas, ¿no? Esto es muchísimo más salvaje si lo observan o si guardan en mente la comparación con, por ejemplo, la Unité de Marsella, que también es un bloque, una pastilla sólida. Esto es un auténtico... es una locura de lo social en términos de espectáculo y de, entre comillas, variedad, ¿no? Esa es otra de las opciones que ofreció lo social. Lo social en determinados contextos y debe entenderse vivienda social en cada uno de los contextos. Las viviendas de MVRDV de Ámsterdam, por mucho que se llaman viviendas sociales, en un contexto como el chileno o el peruano, o de la vivienda informal, apenas tienen sentido. O sea, cada sociedad es responsable de fabricar el significado para su propio objetivo de la vivienda en relación a lo social, ¿no? Y Aravena o Elemental proponen estas viviendas también muy conocidas porque como se ha vuelto muy conocido la figura de Aravena, pues son las viviendas construidas, bueno, y que el usuario va incrementando sus acabados, completándolos, hasta colmatar la mitad de esa vivienda que de alguna manera se ofrece por la mitad de precio, por así decirlo, ¿no? O sea, le ofreces al cliente o le ofreces al usuario la posibilidad de construir el doble, dejando la infraestructura montada de la mitad, por así decirlo, ¿no? No cabe la estética en la vivienda social, por lo menos en determinados contextos. O sea, vemos que la vivienda social, el usuario es responsable de su customización. No cabe el papel del arquitecto como decorador o como el responsable de la estética última del edificio. O sea, la vivienda social es la vivienda que por definición está incompleta. Y eso es uno de los grandes también factores que juegan a favor del término social. O sea, lo quieras o no lo quieras, la falta de precio, la falta de acabados, la falta de que Le Corbusier, si se acuerdan de esas imágenes que veíamos del inmueble Villa, no se encargaba, por supuesto, de ofrecer. O sea, Le Corbusier lo ofrecía todo, ofrecía incluso casi como debía ir vestido el obrero. Llegado a un punto en el siglo XX, depende de los contextos, la vivienda se entiende que no puede ser acabada. O sea, lo social y lo inacabado en determinados contextos están directamente relacionados.
Los ejemplos son infinitos, pero quería traer lo último, por ejemplo, de vivienda social, por ejemplo, en nuestro país. En nuestro país se ha premiado muy recientemente estas viviendas que son maravillosas de la pareja de Peris Toral, fantásticos arquitectos. Unas viviendas discretas, seguramente en un contexto distinto, en un país distinto, estas serían viviendas de lujo, lo son. Son viviendas de lujo. ¿Dónde está lo social en la propuesta de Peris y Toral? Pues seguramente empiezan siendo sociales o vivienda social en el momento que es una vivienda subvencionada, o sea, no sale al precio de mercado. Pero también me gusta ver esta propuesta de Peris Toral a través de la oferta a los habitantes de mayor riqueza con el menor número de recursos. Si se fijan, en realidad son viviendas que no tienen pasillos. ¿Dónde se ahorra en unas viviendas? ¿Dónde se puede ahorrar? Seguramente en Occidente y es distinto que en otros sitios, pero se pueden permitir el lujo, nunca mejor dicho, de ofrecer espacios que no están determinados, que deben ser, que están abiertos, que son flexibles y en los que a fin de cuentas incluso una terraza que es simplemente un espacio cubierto al exterior puede convertirse en una habitación o puede apropiarse de ese espacio a través de las circulaciones. Bueno, este es el adjetivo social, o sea, pero está muy directamente relacionado con otro de los complementos, así como habíamos antes en el detergente, los ultraanillos de limpieza están relacionados con el tema de la vivienda mínima. Lo social y lo mínimo está muy, muy vinculado. En realidad también lo mínimo es casi consecuencia de lo social. En un momento en que si quieres dar alojamiento a muchas viviendas, como vemos, el trasvase o la cadena de transmisión desde lo obrero, lo social y lo mínimo van de la mano de lo más caro. ¿Cómo reducir o cómo optimizar? O sea, cómo volver absolutamente funcional una vivienda. Y se empieza, ni más ni menos, en el siglo XIX, a través de la comprensión de quién es el sujeto que usa las cosas. O sea, si vemos que lo social está directamente relacionado con la sociedad, por así decirlo, y aunque valga el adjetivo y quede muy palpable sobre la mesa qué significa cada una de estas cosas, lo mínimo está relacionado con esta voluntad de ofrecer el máximo de cosas con el mínimo de recursos. Y con una de las lógicas, bueno, con las lógicas que en realidad con las que se estaba construyendo coches al otro lado del mundo. O sea, hay un momento que se debe optimizar el producto. Y en la cadena de montaje de los coches de Ford y los métodos tayloristas de funcionamiento estaba muy presente. ¿Cómo se puede reducir los movimientos de una persona en una cocina para que funcione lo mejor posible? Y es en realidad el nacimiento de la vivienda mínima, ¿no? O sea, si tú evitas que haya espacio que no se usa, consigues condensar hasta el máximo los usos fundamentales y que son caros de la vivienda. O sea, ¿dónde puedes abaratar? Pues seguramente en los sitios de infraestructura. Los sitios más caros son los tecnológicos en toda la casa. No es caro, por supuesto es caro la superficie, pero desde luego lo que no es más caro de una vivienda es donde tienes las tuberías, donde tienes los acabados especiales, donde tienes la necesidad de poner agua y evacuar los desechos de ese agua, donde tienes la necesidad de calentar o enfriar los alimentos. Y esto es esa lógica puramente racional y funcionalista es lo que hace, lo que lleva a la invención de la cocina de Frankfurt y que no es ni más ni menos que una especie de aparato optimizado dentro de la vivienda y que hace esa lógica extensible a la totalidad. Bueno, esto era la cocina de Frankfurt. A nosotros no nos causa gran sorpresa, pero esto supone un auténtico cambio de paradigma en cuanto a la mentalidad a la hora de diseñar casas. O sea, que dejes los platos cerca de la pila donde se lavan, que es una cosa que para nosotros es obvio. En el siglo XIX los platos se guardan en un sitio muy lejano del sitio donde se cocina. Las distancias se tratan de optimizar incluso los sitios de almacenaje. Bueno, pueden ver aquí a la izquierda todo esto que les estoy hablando. Esta zona negra sombreada tiene que ver con esto. Esa es la parte de la cocina que construyes pero no usas. Luego hay que eliminar. Para el adjetivo mínimo está directamente relacionado con la supresión de lo que sobra. O sea, es una especie de cúter
de usos, ¿no? O sea, cuando se coloca la vivienda y la palabra mínima, el sustantivo vivienda y el adjetivo mínimo cerca, significa que alguien ha pasado con las tijeras o con el cuchillo. Bueno, esta lógica se aplica, por supuesto, a la totalidad y a la lógica de la casa. Alexander Klein, que seguramente el mayor teórico de lo que se conoció como existencia mínima o minimum existence, nos muestra con estas imágenes la propia crítica, ¿no? Esto es un mal ejemplo y un buen ejemplo. ¿Por qué es un mal ejemplo? Pues porque las circulaciones obligan a ser más largas de lo debido. Y esto es un buen ejemplo por precisamente lo contrario. Las circulaciones están optimizadas. El espacio es lo más grande posible con la misma superficie. No hay tantas particiones. Por tanto, la vivienda tiene menor coste y está más optimizada. O sea, en realidad el sujeto de la vivienda mínima, si se fijan, no es el obrero de Le Corbusier. El sujeto tiene mucho de persona dentro de un engranaje. O sea, no quiero decir con esto que la vivienda mínima concibiera a los sujetos de una manera desplazada, ¿no? Pero sí que significaba la dificultad de la particularización y de lo genérico. O sea, lo mínimo o la vivienda mínima apenas ofrece, por mucho que sea en París, Madrid o en Karlsruhe, borra las diferencias culturales. Esto está implícito en la vivienda mínima y, sin embargo, de las grandes, esta es seguramente entre la social, la obrera, la social y la mínima. Nosotros somos hijos, o nuestras casas son hijas de estos experimentos con la vivienda, donde se trata de ni más ni menos que de optimizar y de abaratar a la vez. Ernst May se dedica a hacer todas estas viviendas en Frankfurt hasta que emigra a hacer viviendas en la Unión Soviética, sin mucho éxito allí tampoco. Pero en Frankfurt se produce una gran revolución. O sea, de repente barrios obreros se convierten en viviendas absolutamente modernas, construidas con arquitectura que está optimizada como el que construye un Ford. Otro adjetivo que está rondando o flotando alrededor del sustantivo vivienda y que aparece un poquito más tarde en realidad, porque las preocupaciones, como hemos visto en el siglo XX, han ido más bien de la mano de la industrialización, la higiene y la optimización de la vivienda, es el adjetivo flexible. El adjetivo flexible que es seguramente de los más complejos alrededor de la vivienda. Y digo que es de los más complejos porque cómo dar cabida a esta imagen de Charles y Ray Eames, ¿no? Uy, está mal titulado. Esto es un dibujo que hacen Charles y Ray Eames cuando les preguntan qué es una casa. Y en vez de dibujar una casa, lo que hacen es decir las cosas que deben poderse hacer dentro de una vivienda. ¿Qué debe hacerse dentro de una vivienda? Pues alguien debe poder tocar el cello, alguien debe poder abrazarse en un sillón, proyectar una película, jugar a las cartas, bailar, hacer el pino, jugar a los indios y vaqueros, leer el periódico, cortar con un serrucho un tablón, tumbarse en una cheslón, hacer un cóctel, pintar, escuchar música. O sea, claro, para poder hacer esto dentro de una vivienda hay que dar, por supuesto, una cosa que yo creo que es para nosotros elemental, pero no era tan elemental con el mundo de la existencia mínima que ofrecía las viviendas de May o de Frankfurt, que era que cada cuarto en realidad no debería tener tan claramente puesta la etiqueta de dormitorio, salón, comedor, cocina. ¿Quién era capaz de negar a lo largo del siglo XX que dentro de la cocina era el mejor sitio para cortar un tablón, porque era el sitio más fácil de barrer? En ese sentido, claro, la relación de la cocina de Frankfurt en relación a estos usos reales, pero imprevistos siempre de la vivienda, no estuvo nunca contemplado como uno de los ingredientes o de los adjetivos requeridos para cualquier vivienda. Cualquiera sabía que en un momento una cocina quiere ser un salón porque recoge los cacharros, pero aunque la conversación se traslada después de la mesa, es en la cocina donde se produce la conversación interesante de cualquier comida de los domingos. La vivienda mínima no contemplaba este tipo de
problemas. Y por eso aparece el adjetivo flexible. El adjetivo flexible que trata de abordar la complejidad de la vivienda en términos diferentes o diversos, desde el punto de vista, por lo pronto, del horario. El dormitorio, ¿cuándo se utiliza? El dormitorio es un espacio vacío muchas horas del día. De esto va muchas de las motivaciones de que aparezca y que tenga sentido la palabra flexible. No solo cambia a lo largo del día, sino que a lo largo de la vida de los habitantes. Seguramente ustedes son jóvenes y ahora mismo viven, bueno, no voy a hacer elucubraciones de cómo vive cada uno porque el mundo está lleno de situaciones vitales distintas, pero una vivienda tiene que dar cabida a la infancia de unos padres, a la separación de unos padres, a la muerte de unos abuelos, a la entrada de un familiar que viene, y el espacio muy difícilmente puede adaptarse. Desde luego la arquitectura de la vivienda mínima y social no estaba pensando en esos términos de variabilidad a lo largo de la vida de los habitantes, ni variabilidad a lo largo del día a día. Y sin embargo hay un campo muy interesante que se abre en términos de la posibilidad de diseñar la vivienda. Seguramente la vivienda flexible es la vivienda que puede modificarse con el tiempo en los términos que lo plantea Bracken, que es seguramente una de las referencias más importantes que les puedo recomendar que vigilen. John Bracken propone una teoría de los soportes muy conocida, muy estudiada, que aparentemente habla solo de los soportes, pero que para él los soportes son más. Habla de zonas de la arquitectura y la posibilidad de un sistema variable, sobre todo. O sea, la flexibilidad verdaderamente teorizada está de la mano de este teórico, práctico, desde luego que no, cuando lo estudien. Para Bracken hay una serie de bandas que deben ser susceptibles de poderse cambiar en el tiempo y revisar. O sea, el propio sistema de Bracken lo que está planteando es apoyarse en medidas, dimensiones y sobre todo variabilidad en el tiempo. La vivienda flexible les he engañado ligeramente porque no es una cosa que se inventara a partir de que fracasa lo mínimo o lo social. O sea, la vivienda mínima era una preocupación que estaba latente desde el siglo XIX. Este proyecto de Catherine Becher, que está publicado en una revista de casi decoración norteamericana, pero que si se fijan en realidad es que lo que estaban, bueno, ya tenía todo el vocabulario de lo flexible, ¿no? Dice movable screen, drawing room, sofá, piano. O sea, en realidad el espacio está libre y concentra en torno a un núcleo central la totalidad de las cosas fijas de la casa. Lo demás es casi configurable o móvil, cosa que se encarga muy bien alguno de los pioneros de la arquitectura moderna de atender. O sea, este es otro de los ejemplos. Estoy trayendo solo ejemplos clásicos, alguno un poco más reciente, pero siento ser... creo que estos adjetivos merece la pena conocer quiénes son los pioneros, ¿no? Esta es una casa que están hartos de ver seguramente, sobre todo en los cursos iniciales, porque se le presta mucha atención al juego neoplástico, ¿no? Pero lo bonito seguramente de esta casa, desde el punto de vista del estudio de la vivienda, es cómo en un espacio único la disposición de las habitaciones aparece en el momento que se despliegan todos estos paneles. Es de Ritwell, la casa Schroeder es uno de los grandes ejemplos de lo que significa la vivienda moderna, pero también la vivienda flexible, y de repente incluso la manera en que está dibujado es bastante pedagógica, porque si se fijan en la planta de la izquierda no hay ningún cartel, ningún uso inscrito, ¿no? Y de repente solo cuando aparecen estos paneles correderos y empiezan a cerrarse espacios, empieza realmente a tener sentido el poder llamar a algo zona de trabajo, baño, zona de sueño o salón. Las viviendas, estas podrían ser, aunque sean en Suecia, podrían ser perfectamente las viviendas de Mies van der Rohe que hemos visto antes en Stuttgart, en la Weissenhof, ¿no? Son un núcleo de comunicaciones, un espacio libre y que el arquitecto no se encarga en realidad de bloquear, por así decirlo, sino que permite a través de los armarios y muy poca tabiquería,
el que se vaya configurando no solo en términos de espacio, sino del tiempo. Ya está indicándose niña de 12 años, niño de 10 años, 2 niños. Hay la posibilidad de reconfigurar la casa con muy pocos movimientos. Este es otro de los ejemplos seguramente más significativos de nuestra generación, de Ábalos y Herreros, una vivienda que es una vivienda carcasa, pero luego al interior son los muebles los que configuran en vez de los tabiques la posibilidad de habitar la casa. O sea, moviendo muebles, uno es capaz de configurar tanto la posición de una cama, los baños, como lo que importa es la superficie para estas apuestas, ¿no? O para Riegel y Rieble, que proponen una vivienda sin usos definidos. O sea, ni siquiera a través de la fachada somos capaces de saber si detrás está el salón o un dormitorio. O sea, las plantas son casi una planta equivalente, muy difícil. Las circulaciones permiten también que la casa se cierre y se use de maneras también muy diferentes. No sabemos si esto es un dormitorio o un salón, y seguramente ni falta que hace. O sea, la vivienda es, para determinadas propuestas de este orden, flexible y reconfigurable. Y es una de las cosas que pasan con con este adjetivo de lo flexible. Es flexible, pero algo más. O sea, de repente con lo flexible descubrimos que el adjetivo también se queda corto. O sea, necesitamos que sea flexible, vivienda flexible, ya, ¿pero qué? Vivienda flexible como esta de Arguelles y Gallegos, o sea, es una reconfiguración del espacio, se mueven los tabiques, salen las camas, como en este caso, se abren, las camas solo se usan 8 horas al día y, por tanto, ¿para qué tener dormitorios, que son una enorme cantidad de superficie, si podemos tener un salón inmenso en la casa, un gran salón, y solo a la hora de dormir desplegamos nuestra cama, cerramos el tabique y ya tenemos fabricado nuestro dormitorio? O estas son las mismas de Aranguren y Gallegos. O en este caso las de Wolfram Popp, que son ni más ni menos que la reconfiguración de tabiques que salen desde armarios y que vuelven a ser ni más ni menos que, si se fijan, el mismo núcleo de comunicaciones verticales y de los conductos de las zonas húmedas y cocinas que están agrupadas en el mismo sitio, pero que luego los muebles permiten la reconfiguración del espacio. O de Sigurban hasta estas casas que son capaces de mover sus propias habitaciones. En realidad, si se fijan, también tiene mucho que ver con... el tema de lo flexible está relacionado directamente también con lo cultural. En Japón, la vivienda flexible significa algo distinto que para un holandés a principios del siglo XX, cuando me refiero a Rietveld, por ejemplo. O sea, lo flexible es entendido de manera distinta también y es un fenómeno cultural. Esta es la casa en planta. Si la ven, en realidad es que lo que se mueven son las propias habitaciones, ya no son ni los muebles. Pero esto también es una vivienda flexible. O sea, la vivienda flexible es la que se utiliza con muy pocas variaciones para un japonés a lo largo del día. ¿No es esto una vivienda flexible, por mucho que el desplazamiento de una silla no reconfigure la totalidad de la casa? Claro, yo tengo verdaderamente dificultades para decir que es una vivienda flexible y llegado a un punto necesito utilizar, como decía, más subadjetivos para esto. Polivalente, extensible, perfectible, adaptable, abierto, transformable, interactivo, móvil, alterable. Con lo flexible, con los adjetivos de lo flexible, necesitamos readjetivar hasta el punto que hay verdaderamente un árbol genealógico muy diferente cuando la vivienda flexible se empieza a estudiar. Digo que es que ni siquiera los autores, los grandes estudiosos de la vivienda flexible se ponen muy de acuerdo. Koolhaas y Mao hacen una definición de flexibilidad que no coincide con la de Gili o con la de Aparicio, con la de Vasallo, o con Jeremy Hill o con Abraken. La casa abierta, la adaptabilidad, la evolutividad, la versatilidad, significan cosas distintas. Seguramente para alguno de estos autores, la casa que hemos visto con el adjetivo social de Peris en el apartado anterior, en el adjetivo anterior, coincidiría con muchas de estas
cosas que ni se mueven. En el caso de las viviendas sociales de Peris y Toral, no se mueven tanto los tabiques en los términos que se entiende la vivienda flexible, y sin embargo es una vivienda flexible, ¿no? Pues hemos descubierto otro de los líos de los adjetivos en relación a la vivienda. La vivienda sostenible. Bueno, esto es seguramente de las grandes... los últimos adjetivos que voy a utilizar son los que estamos metidos ahora mismo en la generación del siglo XXI, y son ni más ni menos que el término o el adjetivo sostenible, que se identifica con esto. Estos son viviendas sostenibles. O sea, quiero decir, no lo digo yo, lo dice el... Además es que el título del propio del estudio Boeri lo llama así, es un bosque vertical. Bueno, bosque vertical, lo sostenible es lo verde. Vivienda verde, vivienda sostenible. La vivienda sostenible, ¿cuál es? Es la que consume poco, la que es verde, la que consume poca energía, la de gasto casi nulo. En realidad, lo sostenible, nunca, mejor dicho, se ha vuelto un adjetivo. Quiero decir, un epíteto. Ese es el adjetivo que no llega a definir verdaderamente el contenido de la vivienda sostenible en términos energéticos. Este es el aspecto que tiene, pero en Milán verdaderamente parece la fachada vertical, bueno, es el éxtasis de lo verde, ¿no? Claro, cuando uno analiza el funcionamiento en planta de estas viviendas, entre comillas, sostenibles, nos encontramos con una vivienda social o burguesa, o no hay un núcleo, bueno, hay un núcleo de comunicaciones como en toda torre, con sus bajantes verticales, pero casi tenía más novedad los apartamentos de Mies en Chicago o cosas que se hacían en los años 50. Con esto a lo que voy es que en realidad ni siquiera constructivamente estas viviendas son, entre comillas, sostenibles. Vivienda sostenible cuando resulta que es, efectivamente, lo verde es el epíteto de esta construcción. Una construcción que no está preocupada por el consumo de energía, está preocupada por más cosas, ¿no? O por otras cosas, vamos a dejarlo y que tiene mucho que ver también pues, con este problema que se da en la vivienda cuando se dispersa por el territorio. O sea, ¿qué es más sostenible? ¿Esta vivienda, por mucho que esté en un paisaje verde, o esta otra vivienda de la que ya hemos hablado? Pues seguramente es más sostenible el hormigón, por mucho que no haya verde, porque es mucho más compacto. Y en realidad lo sostenible está relacionado con la densidad. O sea, una vivienda densa es intrínsecamente más sostenible por el factor de forma y por el intercambio de energía con el exterior que una vivienda que está dispersa por el territorio. Este es uno de los grandes debates que tenemos hoy sobre la mesa, que es lo verdaderamente sostenible, ¿no? Sin convertir lo sostenible en un epíteto, es decir, algo que se puede quitar del sustantivo vivienda y que no pierda significado. Seguramente la aproximación más solvente, comprometida y aceptable en relación a la vivienda sostenible sean las estrategias de la Catón y Basal. Lo sostenible es la utilización de los medios existentes y su reuso, evitando la demolición para darle una nueva vida. Seguramente esto no son viviendas verdes, no está decorado, no es un epíteto de lo verde. Por mucho que no haya verde, son unas viviendas, como saben ustedes, la Catón y Basal se ha convertido seguramente en la referencia que todo el mundo maneje en la actualidad, no solo por los premios que han recibido, ¿no? Sino porque la actitud que se desprende de la rehabilitación de unas viviendas que se deciden no demoler, pero sí añadir un espacio o un suplemento que las actualice, ¿no? O sea, simplemente el hecho de no demoler, añadir y reconvertir la totalidad de la vivienda a través de ese añadido resulta verdaderamente sostenible porque no has empleado todos los recursos, no has desperdiciado todos los recursos de la vivienda, de la construcción, sino que has empleado los recursos y el edificio existente con este suplemento, en realidad, que es ni más ni menos que una terraza, abriéndoles grandes ventanales, pero generando un espacio nuevo. Yo creo que los tiros de lo sostenible, para que
lo sostenible, vivienda sostenible, sea verdaderamente un adjetivo, no un epíteto, parece que van en esta dirección. El procedimiento, bueno, lo han hecho en varios proyectos, es ni más ni menos que este, simplemente el añadido de una superficie exterior, un cuarto exterior al que se le abren los huecos y se perforan las ventanas para que la vivienda sea más siendo lo mismo. El resultado no deja de ser duro, pero desde luego el compromiso ético-económico que existe detrás es indudable, ¿no? Otro de los grandes retos seguramente sea el adjetivo vivienda accesible, que tiene que ver mucho con la vivienda, con la sensibilidad de la sociedad hacia las minorías o los problemas que nos vamos a encontrar todos a lo largo de la vida. En algún momento alguien se va a romper una pierna en nuestra casa, en nuestra vivienda. En algún momento vamos a necesitar subir un carrito de niños a nuestra vivienda. O sea, nuestra vivienda necesita, por definición, no solo ser flexible, sino accesible. O sea, en cualquier momento, cualquiera de nosotros necesita una vivienda con prestaciones que no sean adjetivas. Vivienda digna. Seguramente esta es de las más importantes y menos, por así decirlo, abordables en una escuela de arquitectura, pero son parte de la realidad. Y conviene hablar de ella también. O sea, la vivienda digna, según la Oficina de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, dice que es aquella vivienda donde los ciudadanos o las familias pueden vivir con seguridad, paz y dignidad. La vivienda digna se inscribe en el derecho a la vivienda. Claro, es muy difícil que una vivienda sea digna, porque la dignidad es una cualidad o es un adjetivo que se aplica a las personas, pero es un adjetivo que se vacía mucho de contenido dentro de la palabra vivienda. La vivienda digna se vuelve indigna simplemente por quien vive al lado. Pero la vivienda indigna también es indigna porque son indignas las condiciones de vida de quienes viven en ellas, no tanto porque la vivienda sea pobre o no sea pobre. Es en el contraste donde percibimos que la vivienda no goza de la dignidad adecuada, sobre todo las condiciones de vida de los habitantes. Y tiene mucho que ver, esto sí que arranca de un problema moral o un problema que es ni más ni menos que lo que Ledoux calificó como la vivienda del pobre, la casa del pobre. Ledoux decía que para el pobre, en el siglo XVIII, dice, la casa del pobre es el cielo, y estar bajo un árbol es suficiente para percibir la maravilla de que todos los dioses que están allí flotando en el cielo, en realidad envidian a este pobre hombre que está pobre, desnudo, pero con lo necesario, que es sol, un árbol que le protege y ya. Quiero decir, los arquitectos hemos tenido una tendencia grande en estetizar la vivienda indigna, hasta el punto que podemos llegar a encontrar encantador una familia sonriente viviendo en unas condiciones de vivienda que no pueden calificarse como dignas. Y enseguida tenemos la tendencia también, como sucedió en este caso flagrante, de decir que un buen fotógrafo sacando fotografías de la Torre David, por mucho que las condiciones de vida sean indignas y que la vivienda sea indigna, la fotografía es capaz de ofrecer una mirada estética salvadora, ni más ni menos que desde el punto de vista de la fotografía, pero no desde la arquitectura ni de las condiciones de vida de las personas que están viviendo dentro, ¿no? Claro, podemos hoy hablar de la bella austeridad de la casa del pobre cuando se estima que en el año 2030 cerca de 3 billones de personas, es decir, el 40% de la población del mundo necesitará tener acceso a una vivienda. Yo creo que seguramente estos 3 últimos retos son de los más importantes que tenemos que afrontar. Por eso les dejo, y esto ya les toca pensar a ustedes, yo no tengo respuesta. ¿Es posible una vivienda sin adjetivos de aquí a lo que quede del siglo XXI? Como ven, siento no haberles dado muchas
muchas respuestas, pero espero que sí por lo menos haberles dejado sobre la mesa algunas inquietudes. Muchas gracias por haberme escuchado con atención. Qué bueno, profesor, no sé si me escucha, ¿sí, verdad? Sí, perfectamente. No, pues la verdad, muchísimas gracias por esta clase magistral. O sea, si realmente la quería poner como conversación, pero realmente se han abordado muchos temas que aquí, por ejemplo, en el diplomado incluso tratamos, ¿no? Es decir, entender el tema de la vivienda colectiva y de que muchas veces me pareció, por ejemplo, muy interesante cuando apareció por ahí el dibujo de los IMSS, ¿no? Es decir, que por un lado, pues definimos la vivienda a partir de unos nombres que damos a unos espacios, pues el dormitorio o la habitación, pues la sala, la cocina, etcétera. Cuando a cambio la vivienda siempre es algo más, ¿no? Es como algo más complejo, ¿no? Que intentamos teorizar con todas las teorías, pues, de la flexibilidad, de la eficiencia, la vivienda como producto incluso, ¿no? De una sociedad, de un tema cultural y de una economía. Pues creo que realmente pues su aportación fue fantástica. De hecho, pues tengo muchísimos apuntes con nuevas referencias, ¿no? Y más que nada, me gustaría preguntar si alguien de ustedes, pues de aquí de los participantes, pues tienen unas preguntas para el profesor de Molina. Tanto ustedes que están conectados como los de aquí. Yo tengo una pregunta. Sí, vamos, Pablo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi pregunta va sobre la teoría de la vivienda. Si nos estamos acercando o estamos ya en un punto en donde se puede dejar de teorizar sobre la vivienda exitosa, la manera correcta de desarrollar vivienda, o si esta va a seguir evolucionando como la sociedad misma, ¿no? Pero lo que vemos es que ha estado evolucionando desde hace ya bastantes décadas y pareciera que tenemos ya las herramientas suficientes para desarrollar lo que es considerada una vivienda de manera correcta, o si es necesario seguir teorizando, se va a seguir haciendo una investigación o incluso prever la vivienda que puede ser correcta dentro de otras 5 décadas, 10 décadas. Es una pregunta dificilísima, que te agradezco mucho. Mira, no sé si existe una vivienda correcta. O sea, ya le has puesto tú un adjetivo nuevo, me gusta. Lo que sí que creo es que tenemos la obligación, por lo menos desde el punto de vista del profesional dedicado al hacer vivienda, que somos los arquitectos, de reflexionar desde un punto de vista teórico y un punto de vista práctico sobre hacia dónde está yendo la vivienda y las necesidades de la sociedad. O sea, la última parte de la conversación he puesto sobre la mesa los términos sostenible, el término accesible. Seguramente hay un problema de género también que hay que resolver. Hay culturalmente también problemas que resolver a través de la vivienda. El mayor de ellos es el de la dignidad de la vivienda, el de una vivienda que tenga unas condiciones de salubridad que parecían alcanzadas, por lo menos en Occidente, pero que las viviendas ahora mismo en el mundo no están resueltas. Y por otro lado, ser conscientes que en términos de novedades estamos viviendo en viviendas del siglo XIX. Lo digo no en términos de superficie, que ya quisiéramos nosotros, sino en términos de descubrimientos. O sea, los muebles, la manera en que entran y nos comportamos con los muebles en nuestras casas son completamente de otro tiempo. Quiero decir, tenemos la responsabilidad, respondiendo brevemente a la pregunta, de actualizar y estar pendientes, sobre todo los arquitectos, de qué está pasando con la vivienda. Cómo energéticamente podemos aprovechar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, cómo podemos brindar mejores condiciones para sus interiores y sus habitantes, cómo utilizar mejor su forma y diseñar mejor su forma para que el intercambio de energía con el exterior sea más ventajosa. Aprovechemos las condiciones del sitio, tanto culturales como físicas del sitio, en las que están las viviendas. O sea, creo que hay mucho campo, mucho territorio de desarrollo de la vivienda. O sea, seguramente es la tipología que va a estar acompañándonos siempre.
como arquitectos y como seres humanos. O sea, seguramente el museo esté ahí, pero tiene mucha menos vida o trayectoria como tipología, o digo, pongan el ejemplo que quieran, o las boleras o los mercados. Seguramente son tipologías que van a cambiar y se van a paralizar o estancar o avanzar y disolver. O sea, con casos como Amazon ha disuelto, por ejemplo, el mundo del mercado como lo entendíamos hasta ahora. Pero ¿y la vivienda? Yo creo que de las grandes transformaciones que está sufriendo la vivienda es... ustedes están todos metidos en mi salón, lo voy a decir así muy rápidamente, ¿no? En el salón de mi casa desde México. Están viendo... Estamos compartiendo a través de una tecnología, veo sus casas. Ustedes me ven en mi casa. La exterioridad de la vivienda está siendo reconfigurada ahora mismo en términos también técnicos, ¿no? Una pregunta muy compleja, pues la de Pablo, ¿no? Seguramente, claro, nosotros tenemos esta responsabilidad incluso de revisar pues, la historia de la vivienda, las teorías que se han construido, que se han configurado, claramente porque pueden ser, como, más que nada, son este punto de partida, ¿no? Con las debidas contextualizaciones, modificaciones para poder interactuar, ¿no? Con el presente y entender un poco cómo deberíamos de responder hacia el futuro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Aranzazú. Sí, bueno, en mi caso no es pregunta, es simplemente mencionar, por ejemplo, yo soy de Perú y aquí en Perú hay un tema sumamente complejo con lo que es vivienda, ¿no? Sobre todo el término, son como dos polos opuestos y digamos, lo más crítico es la parte de la vivienda para personas de bajos recursos, que en este caso nosotros le llamamos vivienda social. Ese es el término que se le da, ¿no? Y no solamente vivienda social, sino también vivienda mínima, lo que usted ha mencionado, ¿no? La vivienda digna, que es lo que siempre, hasta incluso las instituciones gubernamentales siempre comentan, ¿no? Hay que otorgarle a las personas de bajos recursos una vivienda digna, que de hecho son términos que usted los ha llevado a otros, digamos, a otros rumbos que nosotros no los teníamos muy en consideración, porque tenemos siempre ese chip ya instaurado en el cerebro que la vivienda social es eso, ¿no? Vivienda exclusivamente para personas de bajos recursos, y es realmente lamentable porque a nivel arquitectónico es una vivienda pésima donde no hay calidad ni espacial ni a nivel de infraestructura. Entonces al final terminan siendo pues elementos compactos, unas moles repetitivas, ¿no? En diferentes lugares. Y me pareció sumamente interesante que usted haya mencionado todos estos adjetivos que se le puede de alguna manera acuñar a lo que es vivienda, pero que para mí realmente rompe un tanto con lo que yo he estado acostumbrada a escuchar aquí, ¿no? En mi país, y que de hecho es lamentable, pero es una de las principales problemáticas que tenemos aquí. Y pues por más que muchas veces el propio Ministerio de Vivienda, ¿no? Fomenta concursos para trabajar nuevas tipologías arquitectónicas, brindarle de pronto o calidad espacial, que es lo que se busca para personas de bajos recursos, pero lamentablemente pues la burocracia, entre otros temas, pues no hace posible que se pueda revertir la realidad de la situación. Es un comentario que tiene mucho sentido, sobre todo porque, fijaos, hay una cosa que no he contado, que el propio término de vivienda adjetivada existe, pero en un sentido muy diferente al que le he dado yo. O sea, la vivienda adjetivada se ha entendido habitualmente como vivienda social. Hay un corpus de teoría en torno a lo que se entiende como vivienda adjetivada. Se llamó durante mucho tiempo vivienda adjetivada, bueno, durante mucho tiempo no, en los años 70, vivienda adjetivada a la vivienda precisamente social. Y se utilizó el término vivienda adjetivada para evitar precisamente llamarla vivienda social, porque la vivienda social tiene connotaciones políticas. Y había determinados gobiernos que no querían ver aparecer al lado de la palabra vivienda el adjetivo social, por lo que significaba políticamente.
O sea, bueno, sobra explicarlo, pero la política es muy sensible a las palabras. Claro, el asunto es el trasfondo. O sea, a los políticos son muy sensibles a las palabras, pero en realidad las palabras significan muchas cosas también, efectos prácticos, efectos de teoría. Ser capaces de llamar a las cosas por su nombre posibilita la apertura a soluciones. Claro, efectivamente, en Perú y en tantos otros sitios el problema está sobre la mesa, y es que cómo acoger a una población que está viviendo unas condiciones de salubridad por debajo de lo aceptable en los estándares que los países mismos están alcanzando en términos sociales, ¿no? Y ese desfase yo creo que tiene una cosa buena, y es que están todas las sociedades como obligadas a mirar a su propia cultura para ver qué es efectivamente lo que puede pertenecer y arraigar en su propia población, y que las soluciones estándares y universales no son más que nunca válidas. O sea, la puesta en valor de la diferencia cultural de cada uno de los sitios tienen que dar respuestas específicas para lo que significa para cada uno de ellos vivienda social. Lo que significa vivienda social peruana y vivienda social centroeuropea es distinto. Es distinto. O sea, ese adjetivo tiene significados plenamente distintos. No solo en términos de presupuesto, sino en términos de la sociedad donde se instaura, ¿no? Es un auténtico reto, porque es que hay que empezar básicamente por lo más elemental. Una vivienda que no tiene acceso a agua corriente no es que sea indigna o no indigna, es que no es una vivienda, no puede ser social, porque no construye sociedad, por un lado, y porque no da respuesta a lo mínimo esperable, ¿no? Bueno. Yo creo, profesor, siempre tengo un pleito con esta cuestión de definir la vivienda, o más bien, de cómo se usa el término vivienda social, ¿no? Pues aquí en Américas, pues vivienda social es esta vivienda para personas de bajos recursos que no tienen esas posibilidades de poder adquisitivo. Pero que quede entre nosotros, ¿sí? Con todos los que nos están viendo, yo estoy muy molesto con el uso de este tipo de adjetivo, ¿no? Porque si lo pensamos bien, todo tipo de vivienda es social, porque al final, pues, en las viviendas, pues, vive una sociedad, ¿no? Viven las diferentes partes de la sociedad. Entonces, más bien, digamos, deberíamos de preguntarnos qué tipos de sociedad queremos construir a través de esta vivienda, ¿no? Y por lo tanto, iríamos escogiendo diferentes tipos arquitectónicos, diferentes modelos de vivienda en función de este proyecto compartido que debería de ser la ciudad, que es esta grande vivienda colectiva, ¿no? Por lo tanto, es por esto, digamos, que me causa mucho conflicto, ¿no? Cuando se habla de vivienda social, todos hablamos de vivienda social, entendiendo las viviendas para personas de bajos recursos, porque al final, pues, en las viviendas no viven perros, ¿no? Si viven los perros, viven porque hay una sociedad humana, digamos, con las cuales, digamos, pueden compartir los espacios, ¿no? Por lo tanto, creo que sí sería importante, pues, claro, es importante cómo se usan esos adjetivos, ¿no? Cómo se usan esas palabras, ¿no? Como usted bien decía, el tema de la vivienda social es un tema político, y el tema político, que es de polis, es el tema de ciudad. Entonces regresamos otra vez a lo mismo. O sea, la vivienda social, toda vivienda es social, y toda vivienda al final es un hecho político. El hecho de que se construya un tipo de vivienda u otro tipo de vivienda, porque lleva a la construcción de uno o más tipos, por así decirlo, de fragmentos de ciudad, ¿no? Me he enrollado un poquito, pero pues creo No, estoy bastante de acuerdo. O sea, creo que o sea, como arquitectos tenemos muy poca posibilidad de participar en las decisiones políticas. No sé si para bien o para mal. Pero lo que sí que podemos hacer es proponer formas de vida. Y sí que somos capaces de leer contextos sociales. Y la sociedad pone y delega en nosotros como arquitectos la propuesta formal de esas cosas. Y yo creo que eso es una posibilidad muy grande. Probablemente de mejorar la sociedad. Siza lo tiene muy claro. O sea, es que el ejemplo, yo creo que de Siza en la Quinta de Malagueira merece la pena ser estudiado. Y sobre todo para los países y las regiones que han pasado, que están ahora mismo en pleno desarrollo de lo que son sus ciudades. O sea, creo que la actitud de Siza como arquitecto es ejemplar.
y es muy pedagógica. O sea, cómo aborda en un momento que se estaba desarrollando la propia ciudad y la propia sociedad ese problema. Yo creo que lo bueno que tienen los arquitectos es que no tienen que proponer ex novo la respuesta a lo que entienden por vivienda social, sino que están acompañados, no están solos. Y esa es la gran virtud. Sí, tenemos que... Perdón. ¿Alguien más quiere preguntar algo al profesor? ¿No? ¿Estamos bien? Tengo una pregunta. Tenemos una última pregunta, profe. Permíteme tantito. Me pregunta un amigo que qué opina acerca de la vivienda social, como se puede, que propicia pues esta concentración de gente, el hecho de acortar los espacios y cómo se ve este adjetivo, pues, ¿cómo lo considera usted? O sea, No lo estoy oyendo muy bien, Octavio. ¿mande? Un amigo pregunta que qué opina acerca de llamar vivienda social a una vivienda que propicia la socialización más que un tipo de vivienda cuyas características son económicas. Bueno, así me hizo la pregunta. Bueno, yo creo que es que hemos visto que está muy directamente relacionado. O sea, la vivienda económica va a ser siempre social y la vivienda no económica debe serlo también. Estoy bastante de acuerdo con el punto de vista de Octavio. O sea, creo que no todo se puede calificar como vivienda social, porque hay vivienda que no está subvencionada, no es vivienda para personas con pocos recursos, pero toda vivienda, todo conjunto de viviendas construye una sociedad o una idea de sociedad. En eso estamos, yo creo que, bueno, por lo menos yo estoy de acuerdo con Octavio. No sé si habrá mucho más acuerdo general, pero en ese sentido, la construcción de la política de la sociedad comienza en el momento que uno propone una vivienda. Y esto es una cosa que se ha obviado durante mucho tiempo, pero que el hecho de que uno proyecte una vivienda con 2 garajes es una declaración política. El hecho que uno proyecte una casa que tiene un espacio previo para que pueda plantar un árbol, eso es un acto político, de fondo, construye un vecindario. Si todas esas viviendas tienen la posibilidad de tener un árbol delante, sea un naranjo o un limonero o un árbol del mango, va a construir una calle y esa calle va a estar más o menos sombreada, la temperatura de la calle va a cambiar. O sea, cada vivienda, cada intervención urbana de carácter social construye una sociedad en la que los vecinos se relacionan más o menos, o sea, la conexión, poner una puerta cerca de otra puerta en una vivienda social o barata, construye unas relaciones entre vecindario también. Si el aislamiento entre un piso y otro piso es poco y escuchas al vecino, puedes odiar a tu vecino. Y eso también construye ciudad, construye una sociedad. Si oyes las bajantes o cuando el vecino tira la cadena y el inodoro es una molestia para ti, genera sociedad, porque genera molestias y quiero decir, hay muchos matices por los cuales se construye un buen vecindario y una buena sociedad. La toma incluso de participación de los propios habitantes en la toma de decisiones de lo que se está proponiendo es también parte del compromiso del hacerse. No se ha puesto sobre la mesa, pero la implicación de la sociedad en la generación de sus propias viviendas o la consulta también es uno de los ingredientes. Lo digo de otra manera, el arquitecto tiene una responsabilidad también de ser muy sensible a lo que la sociedad necesita, escuchar. Es muy difícil hacer vivienda social sin tener las orejas bien abiertas, ¿no? Así es. Profesor, de nuestra parte, pues, muchos agradecimientos. La verdad es que yo le seguí en redes y ahora que he tenido el placer de conocerla, pues,
entiendo realmente pues el valor de toda su investigación, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias por haber compartido este sábado en la tarde-noche española, ¿sí? Le mandamos un abrazo, le mandamos un saludo y esperamos vernos. Igualmente. Un placer, Octavio. Muchas gracias a todos vosotros por haber pasado esta tarde juntos y les deseo mucha suerte. Gracias. Que esté muy Hasta bien, pronto. profe. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bye.